El silencio envuelve el pueblo en un abrazo de amanecer frío. Las casas, alineadas con precisión de siglos, parecen contener el aliento cada vez que la neblina baja su velo sobre las calles adoquinadas. Persiste ese instante inicial donde la realidad aún no se define del todo y el aire se llena de posibilidades o recuerdos, pero nadie puede distinguirlos. De lejos, la campana de la iglesia deja caer un lamento de bronce que se cuela hasta las rendijas del último suspiro nocturno. Azrael camina despacio, como si temiera despertar a los fantasmas que custodian cada esquina. Sus pasos no hacen eco, el pueblo contiene hasta el sonido, temeroso de interrumpir esa quietud tan rara que ni la brisa osa desafiar. El polvo flota, suspendido entre la luz opaca y los adoquines, danzando en remolinos imperceptibles, testigos diminutos del tiempo desvaneciéndose. Un reloj, discreto en su persistencia, repica segundos mansos a las 6:47. El tic-tac recorre los huesos de la casa, atraviesa la madera vieja, rebota en las paredes para chocar por fin en los oídos de Azrael. Una respiración suave acompaña a esa canción de lo inmutable. Para Azrael, cada mañana es una repetición inofensiva, el mismo frío, las mismas grietas, la misma luz, el mismo silencio. Cree que habrá infinitos segundos por vivir y ni imagina que cada uno es un peldaño menos en la escalera del destino. El pueblo duerme aún, atrapado en un letargo que no abandona ni con el sol. Nadie mira por la ventana, todos sueñan o fingen soñar. Las grietas en las paredes sostienen más historias de las que sus moradores se atreven a contar. Azrael, anónimo entre tantos otros, nunca pensó que la monotonía de ese tic-tac era en realidad una advertencia, un recordatorio encriptado de que hay cosas que no volverán. Las manos tiemblan apenas, casi imperceptibles, mientras el café se filtra y el vapor acaricia los dedos. Las yemas rozan con suavidad la porcelana, pero sienten el peso de las palabras que nunca salieron de sus labios, las frases que quedaron secas y secretas, como hojas bajo la puerta de una casa cerrada. Hay una pausa, el tiempo se suspende. Pasan 3 segundos. El silencio pesa más que cualquier argumento. Los perdones aguardan, se estacionan en la garganta, se transforman en nudos, se camuflan de ansiedad. Siempre le pareció que mañana sería un mejor momento. Otra vez la pausa, otra vez el autoengaño. 3 segundos más. El abrazo queda colgando, invisible y trémulo, como una cortina liviana a punto de caer. Añoró la oportunidad de estrechar a quien amaba, sin sospechar que el mañana no siempre existe. Una fotografía antigua pendía torcida en la pared, testigo inmortal de una alegría sencilla e irrepetible. Su madre sonreía, tenía la luz de la ternura en su mirada, la paciencia dibujada en los labios. Pero él solo tenía prisa. La rutina, las obligaciones, la urgencia de nada. Siempre el reloj, siempre los minutos escurriéndose como agua por la grieta de los días. 6 segundos. Se escuchan los segundos como gotas. En el cajón más bajo, olvidada, una carta escrita con una letra trémula y una mancha de interrogante en cada línea. La carta nunca llegó a su destino. El sobreabierto, el papel amarillento. Perdóname. Apenas eso y una lágrima detenida en la tinta. 7 segundos. El silencio ahora duele. La vida no termina cuando el corazón se detiene. No. La vida termina cuando dejamos de sentir, cuando el miedo al dolor, a la pérdida o al rechazo nos roba la posibilidad de amar. Entonces envejecen los instantes, se apaga la memoria, y solo queda el eco hueco de lo que no hicimos. El camino rural serpenteaba entre campos olvidados, su silencio era, a veces, penoso. Ese día el cielo no había elegido un humor. No era claro, no era oscuro, estaba suspendido en un gris expectante, como si aguardara a que alguien decidiera por él.
La tierra, húmeda por la reciente llovizna, parecía absorber cada paso. Un hombre caminaba, la mirada baja, recogiendo pensamientos abandonados antes que piedras. Cada paso resonaba, pero la quietud era profunda, incomodante, como si estuviera en presencia de algo más grande que él mismo. Se detuvo y miró una piedra suelta, pequeña, insignificante en su tamaño, pero extrañamente presente en ese momento. La observó, indeciso, ignorando el significado oculto en su existencia. Pequeñas decisiones cambian destinos eternos, pensó. ¿Seguiría por el mismo lado o rodearía la piedra? Lo que eligió nunca lo supo. El pie resbaló, un momento suspendido en el aire, el silencio absoluto. Todo se detuvo. El mundo parecía observarlo sin respirar. Su cuerpo cayó con una lentitud antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera quebrado. El impacto fue suave, casi etéreo, pero dentro de él algo se abrió. Una grieta invisible, imposible de medir o ver. El hombre quedó tendido, la mirada hacia el cielo, ese cielo extraño, ni claro ni oscuro. El silencio envolvía su mente. En un instante, de la caída, algo más comenzó a levantarse. No era el cuerpo, era otra cosa, algo que hasta ese momento había permanecido dormido. Se sintió liviano, como si los límites de su carne hubieran desaparecido. Ideas, recuerdos y miedos se entremezclaban. Comprendió que había algo más allá de los caminos, los accidentes, los destinos. La piedra, tan simple, había sido el umbral hacia otra forma de existencia. No cerró los ojos, los abrió más, buscando entender. Azrael estaba tendido en la tierra, el tiempo suspendido, la respiración extinta, el viento detenido. ¿Y entonces? Nada ocurrió sobre la piel ni debajo de las costillas, sino en ese intersticio donde habita el silencio absoluto. Azrael sintió algo imposible de describir, una bocanada sin aire, una vibración interna, la quietud más profunda, un hálito de eternidad distinta a todo lo que experimentó. Su mente, otrora trémula, quedó repentinamente quieta. No era dolor. El dolor era una palabra, ya inexistente. Había quedado abajo, junto con el cuerpo, junto con los nombres y los recuerdos gastados. No era miedo. El miedo se había disuelto en la neblina leve, como una nota desafinada borrada por la primera luz del alba. Era ligereza. Una ligereza absoluta, la conciencia de no pesar. No era flotar ni elevarse, era simplemente no estar atado. El cuerpo dejó de ser casa y se tornó abrigo olvidado en un banco de estación solitaria. De repente, una luz, aquella luz blanca azulada, desbordó suavemente desde el pecho, como una brisa naciendo en el centro del vacío. Y esa luz se abrió como los pétalos invisibles de una flor nocturna, iluminando el adentro y el afuera a la vez. Azrael se vio, y fue súbitamente testigo de sí mismo desde arriba. No como una mirada humana, sino como una visión total y ajena, plena de compasión y distancia. Su cuerpo yacía ahí, abajo, inmóvil, pequeño frente a la proporción inmensa de la noche. Un hilo invisible lo unía todavía, pero ya no tiraba, ya no dolía. Abajo, la tierra encogida, cubierta de hojas mudas. El reloj roto a un costado, las manecillas fijas deteniendo el tiempo para siempre. Detalle sin importancia ahora, el tiempo solo era una idea. No había flecha hacia adelante, ni atrás, el tiempo era solo una nota que acababa de silenciarse. Y entonces, hubo un susurro, a apenas voz, apenas eco, pero tan claro que pareció envolver todo en bruma. Morir no fue desaparecer. Fue despertar de un sueño que creyó real. El cuerpo ya no era cárcel ni templo, la memoria ya no pesaba como laberinto. Azrael comprendió el abismo y la cumbre, la melancolía del que amanece afuera del sueño, sabiendo, al fin, que nada de lo vivido se había perdido,
pero tampoco era imprescindible llevarlo. La penumbra lo envuelve, y en un plano de recuerdos cálidos, cada instante regresa como destellos en la oscuridad. La memoria es un río silencioso que fluye entre las sombras, trayendo consigo la risa de su madre, vibrante como el sol de una mañana tranquila. El timbre de una llamada ignorada, resonando en el vacío, revela la banalidad de lo urgente y lo irremediable. El eco de un orgullo inexplicable, erigiendo muros invisibles entre él y la persona que más amaba, lo sacude con la fuerza de un viento frío. Todo lo ve y lo siente ahora, sin que nadie juzgue, en ese espacio donde el tiempo es una bruma espesa y las emociones un levitar lento. Aquí, el juicio ha desaparecido y solo queda el entendimiento. Pero es en ese entendimiento donde el corazón pesa más. Cada pausa se vuelve una eternidad, una oportunidad para escuchar más, para escuchar incluso las palabras que nunca se dijeron. Es ese momento de la vida, previo a dejarla, en que los susurros del alma tienen más valor que cualquier estruendo mundano. Antes de morir, se da cuenta, habría perdonado rápido, sin amarras ni rencores. Habría abrazado fuerte, sin reservas ni miedo, como si el mundo fuera solo el latido de un corazón. Ese tiempo, inclemente y fugaz, nunca se detuvo para que él terminara lo pendiente. El reloj no espera, los segundos no hacen concesiones, el ahora se desvanece sin promesas de regreso. Así, entre destellos y sombras, la revisión de vida se convierte en un último testimonio de lo que fue y lo que pudo ser. Marcado por la calidez de recuerdos, la profundidad del arrepentimiento y la serenidad del perdón. Azrael flotaba en un plano azul profundo, sin límites ni bordes, como si la realidad hubiera desaparecido para dejar solo la esencia. No tenía peso, ya no sentía el arrastre de la gravedad ni la opresión de la carne. Ni siquiera podía recordar su nombre, ese conjunto de letras que en vida fue identidad y refugio. Tampoco tenía edad, ese registro inclemente de días y años que antes marcaban su existencia. Hubo una pausa, como si el universo contuviera el aliento para recibirlo. Azrael era luz. No como las llamas ni los faros, sino una claridad interior, una vibración que atravesaba aquel azul infinito. Sintió que era parte de un todo sin forma, sus pensamientos se diluían, por primera vez, no hubo anhelo ni miedo. En esa inmensidad comprendió algo, todo lo que había ignorado durante su travesía terrenal se le revelaba ahora como la verdad más simple y profunda. Desde el vacío de la eternidad, pudo ver su vida y las vidas de otros, no como una secuencia de eventos, sino como un mosaico de entrega y vínculo. Aquí, nada de lo que había acumulado importaba. Los trofeos, los logros, los roles y las posesiones eran humo en el viento. Solo los gestos de generosidad y las ofrendas de cariño permanecían, como pequeñas iluminaciones que superaban la noche. El universo no mide el éxito, no hay balanzas ni diplomas. Mide el amor, esa energía que une lo disperso y trasciende lo efímero. Azrael percibió como cada acto de bondad era como una chispa que se sumaba al gran fuego de la creación. La luz comenzó a expandirse. Ya no era una presencia solitaria, sino parte de una sinfonía de luces que se entrelazaban. Las pausas eran como latidos, y en cada silencio resonaba el eco de lo eterno. No era el final, como pensó durante su último suspiro. Era el inicio de algo sin límites, donde cada instante era una oportunidad para amar, para entregar, para multiplicar la luz. La cámara recorre la plaza desierta del pueblo. El sol comienza a ocultarse tras las casas antiguas. Las sombras se alargan y el aire es un susurro gélido, arrastrando hojas que giran en remolinos. El viento golpea una ventana abierta y la hace temblar suavemente, llenando la atmósfera de una inquietud palpable. En el centro, el viejo reloj permanece inmóvil.
Las agujas rotas apuntan a un tiempo suspendido, como si el pueblo entero hubiera dejado de respirar hace años. No hay más rumor de voces ni risas, solo el silencio, pero esta vez, el silencio ya no es vacío. Suena más envuelto, casi pesado, marcado por la ausencia de lo que fue y la memoria de lo que nunca volvió. Pausa 6 segundos. Es entonces cuando el eco de lo vivido reverbera en las paredes, como si el pueblo recordara su propia historia. Porque alguien, quizás el único capaz de comprender, aprendió aunque fuera tarde que la vida es frágil. Los pasos que se dieron, los encuentros fugaces, las pérdidas silenciosas, todo se adhiere al aire, le confiere textura y profundidad. El silencio aquí es el eco de una enseñanza que apenas se alcanzó a notar. Pausa 8 segundos. Ahora, al espectador, detenido frente a la pantalla y sumergido en esa quietud, la voz susurra, ¿y tú, que aún respiras? Es una pregunta sin respuesta inmediata, una invitación a descender al fondo de los propios pensamientos, a ponderar la fugacidad y el valor del tiempo.